para la energía, la medicina energética. ¿Me pueden oír? ¿Pueden oír bien la traducción también? ¿Sí? Yo empecé después del instituto como un chico interesado y un chico prodigio en matemáticas. Era realmente un niño prodigio. Y cuando salí del instituto, solicité un puesto, presenté mi candidatura para pertenecer a diferentes universidades, una de ellas el Instituto de General Motors, y me aceptaron para trabajar en el proyecto Apolo. El proyecto Apolo que me enviaría a la Luna. Yo tenía solo 18 años, 17 por aquel entonces, cuando entré en ese proyecto, y enviaron a un hombre a la Luna en el Apolo 11, en el Apolo 12, y yo era un ingeniero eléctrico. Creamos un sistema de navegación que trabajaba en 3 dimensiones, en un espacio de 3 dimensiones, tridimensional. Para crear una nave espacial hay que trabajar en 3 dimensiones y no en 2. Y bien, en el proyecto Apolo 13 hubo algunos problemas y la gente que trabajaba en la NASA nos llamó, recurrió a nosotros, y después del Apolo 11, la compañía para la que trabajaba con General Motors creó un sistema de navegación. Perdimos el concurso para la nave espacial que tenía que salir y era el paso siguiente al proyecto Apolo. Perdimos ese concurso, esa licitación del sistema de navegación, pero entonces General Motors empezó a despedir a gente, pero se interesó por personas que trabajasen en el departamento matemático. Había 13 personas empleadas cuando el Apolo 12 aterrizó, y cuando el Apolo 13 despegó solo quedaban 3 personas. Yo era una de ellas y las otras 2 estaban enfermas, con lo cual yo era la única persona capaz de responder al teléfono ese día. Y cuando nos llamaron y nos dijeron que había problemas con el Apolo 13, dijeron: Houston, aquí hay un problema. Tenemos 2 sistemas de navegación. Uno estaba en un módulo lunar de aterrizaje y el otro estaba en la nave espacial Apolo. Era una potencia que surgió un accidente debido a una pérdida de oxígeno. Había una célula hidráulica que transformaba el oxígeno en potencia, en fuerza. El oxígeno no solo se utilizaba para respirar, sino también para el sistema eléctrico. Y dijeron: aquí está el planeta Tierra, ahí está la Luna. Y estaban en camino a la Luna cuando surgió ese problema. Nos dijeron: ¿podemos cerrar el sistema de alimentación en esta nave? ¿Podemos apagarlo? Y utilizar ese sistema de navegación para ir alrededor de la Luna. Antes de empezar, dejamos de lado ese módulo lunar, el módulo lunar, y volvimos a poner en marcha ese otro sistema para poder aterrizar. Si no podemos apagar este sistema, entonces tenemos que dar vueltas, girar alrededor, dar la vuelta, porque no tendremos bastante potencia. Y me plantearon esa cuestión, me la plantearon a mí. Y yo tenía 18 años solamente. Y yo no sabía demasiado qué responder, así que dije: sí, yo creo que se puede despegar, sí, claro. Este sistema de navegación trabajaba con un rotor, con un giroscópico, y seguía rotando durante 30 horas, durante el recorrido de 30 horas.
Y eso lo decidieron en parte por lo que yo les dije, y dijeron que darían la vuelta a la Luna y volverían, regresarían. Teníamos 30 horas porque cuando encendimos ese sistema de navegación, el giroscopio, teníamos que enchufar, que activar los números de referencia tridimensionales correctos para poder aterrizar. Teníamos 30 horas para hacer los cálculos necesarios y las otras 2 personas que me ayudaban volvieron y así ya fuimos 3 en el departamento matemático. El jefe llegó también y dijo, ¿qué está ocurriendo? ¿Qué hay que hacer? Los altos cargos, los jefes, dijeron que, bueno, creemos que esta es la situación. El segundo empleado dijo, creo que estos son los cálculos. Y el chico de 18 años dijo, yo sé que estos son los números, ya lo sé. El jefe se fió de mis números porque había 3 conjuntos de números diferentes. Y con éxito lograron aterrizar. No llegaron a su objetivo por 150 millas, lo cual era un récord en aquel momento. Y después decidí dejar de lado la ingeniería y adentrarme en el campo de la psicología, de la medicina. Y nunca olvidé mi formación como ingeniero eléctrico, nunca la he olvidado. Cuando empecé a asistir a la escuela médica, a la universidad, al College de Medicina, a la Universidad de Medicina, a la facultad, en Ohio, vi que la formación médica estaba basada en la química y no tanto en las energías eléctricas del cuerpo humano. Así que cada célula humana que se conoce tiene un potencial eléctrico en su membrana de 10 a 90 voltios equivalentes. Hay un potencial eléctrico de vida. Para que yo esté aquí y les pueda hablar a ustedes, tengo que ejercer un voltaje y un amperaje en mis músculos. Los músculos se moverán entonces y crearán acciones, equilibrarán funciones. Y si matamos la carga eléctrica de cada célula, matamos a la célula, la eliminamos. Así que existe, de hecho, una carga eléctrica en el cuerpo. Y como ingeniero eléctrico que fue a la Facultad de Medicina, yo planteé, bueno, ¿qué ocurre con la carga eléctrica del cuerpo? Y me dijeron, calla, cierra la boca y aprende química. Y yo empecé a formular mis hipótesis, a preguntarme cuál era la capacitancia de una membrana de una célula en el cuerpo humano. Eran este tipo de preguntas y no tenían respuesta por aquel entonces. Con lo cual empecé a investigar, empecé a fijarme en la electricidad que hay en el cuerpo. Y descubrí que a través de un seminario al que asistí en Alemania sobre la medicina energética, descubrí el trabajo del Dr. Boll, que es conocido bajo las siglas de EAV, electroacupuntura según Boll, que es alemán. También había otros investigadores, pero él era el más famoso por aquel entonces. Era un doctor en medicina y acupunturista, ambas cosas. Y él se dedicaba a medir la resistencia. Era un acupunturista y un buen día uno de sus amigos le proporcionó un instrumento eléctrico con resistencia y él empezó a medir la resistencia en la acupuntura.
y acabó por descubrir que existía un factor. Se podían establecer lecturas de lo que descubría en cuanto a la resistencia, lecturas normales o anormales. Cuando yo descubrí este hecho, me interesó muchísimo porque por fin se podía medir eléctricamente el cuerpo humano. Como ingeniero eléctrico, sé que los voltios son iguales a los amperios por el tiempo de resistencia. Esta es la ley de Ohms. Tenemos los voltios del Voltor, que era italiano y se dedicaba a saber cuál era la potencia del cuerpo humano y de las células. También Louis Ampère era un francés que se fijó en los amperios, en la carga, en las partículas. Y la resistencia viene de ohms. Es decir, que la resistencia por los amperios igual a los watts. Y este fue un inglés quien descubrió esta potencia watts. Pero yo vi que Volt no estaba midiendo voltios y amperios. Cuando acudí al Dr. Volt a su seminario en Nueva York, le pregunté acerca de los voltios y me contestó, ¿qué es un voltio? Él no sabía qué era un voltio. Él era un doctor en medicina y un acupunturista, no era ningún ingeniero eléctrico. Y a mí me gustaría poder medir los voltios y amperios. Pero esto sucedió hace 25 años. Y también quería medir los watts, la potencia, los vatios, porque la resistencia no cambia aunque cambie la potencia. Estos son reflejos de la potencia. Si la potencia o la alimentación se corta en una computadora, en un ordenador, la resistencia sigue siendo igual. Volt constató en un seminario que a veces los pacientes mueren y no sabía él por qué. Porque él se dedicaba a medir los puntos de resistencia. Así que comencé a descubrir que al medir el amperaje tenemos una indicación de la fuerza de vida. Con las técnicas que utilizábamos, la lectura normal era entre 250 y 350 microamperios. Eso es lo que encontrábamos en nuestros pacientes. Y cuando caía o por debajo de los 100 microamperios esta lectura, los pacientes morían al cabo de un mes. Y todos los pacientes que yo observaba, pues podía medir su fuerza de vida. En algunos de mis pacientes podía ver cómo iba disminuyendo, menguando esa fuerza de vida semana tras semana. Los voltios están conectados a nuestra voluntad, nuestro poder, nuestra fuerza de voluntad. Y los voltios y la fuerza de voluntad están conectados. Y hay estudios que han mostrado el voltaje de los monos, de los simios, el voltaje en un cuerpo de un mono, y existe también una adrenalina que fomenta un aumento del voltaje. El amperaje está más conectado y cuando tenemos algo de serotonus, tenemos un aumento del amperaje. Así que yo vi que había pacientes que se morían y quise darles indolemins. Siempre quise basarme en la medicina natural. Y me fijé que lo mejor para ello son las pieles de banana, las pieles de plátano.
Fui capaz de utilizar un método de extracción para este serotonus, de la indolamina, y salvar vidas y observar así un aumento en el amperaje. Los pacientes que sufren una deficiencia de adrenalina les puedo proporcionar fuentes naturales de adrenalina para que se recuperen. Y esta fuerza de voluntad procede de la adrenalina. La adrenalina y de la rabia. La rabia puede crear gran fuerza de voluntad, pero la serotonina está conectada con el amor. Y cuando empecé a observar las secuencias de voltaje, amperaje y potencia y la relación entre estas tres cosas, cuando alguien está enfadado, puede aumentar su fuerza de voluntad mediante un aumento del voltaje. Pero si aumentamos también el amor, también puede aumentar su potencia. Oímos historias sobre mujeres muy menudas, muy pequeñas, que pueden hacer cosas heroicas, pueden levantar un coche para salvar a su hijo. Es decir, que por el amor que sienten por su hijo pueden hacer hazañas realmente. Y podemos aumentar nuestra potencia con el amperaje. Comencé a descubrir que teníamos ante nosotros todo un amplio campo de medicina totalmente nueva. El voltaje, Volt tenía razón al hablar de la resistencia, pero no era completo. También era necesario medir el voltaje y el amperaje. Había que medir ambas cosas. Los cambios en los voltios, en los amperios, los cambios en la resistencia, esos cambios que ocurren en el interior del sistema, son capaces de medir la reactividad del sistema. Cómo cualquier mecanismo o aparato eléctrico actúa en su entorno cuando cambiamos su voltaje, su amperaje, su potencia, cambia en el entorno. Había una persona llamada Siemens, hoy en día es el nombre de una gran empresa, pero esta persona, Siemens, descubrió la reactancia y esa fue uno de sus grandes descubrimientos. ¿Cómo puede reaccionar una unidad eléctrica, un elemento eléctrico? Y nosotros nos fijamos en esto y observamos cómo podía reaccionar el cuerpo eléctricamente a diferentes sustancias. Esa es la reactancia, los cambios en el voltaje, en el amperaje, en la resistencia. Es decir, que cuando yo cojo este componente, este pedazo de azúcar y se lo doy a él va a reaccionar al campo energético que está a su alrededor, en su entorno. Queremos ver su reactancia ahora y estudiarla. Lo primero es observar cuál es la velocidad de su reactancia. La reactancia se basa mayoritariamente en cambios en el voltaje, en el amperaje, y estos cambios a su vez modifican la resistencia. ¿A qué velocidad cambia el cuerpo humano el voltaje y el amperaje? ¿A qué velocidad cambia en respuesta a un estímulo externo? Esa es la velocidad iónica, de un intercambio iónico. En el cuerpo humano, la velocidad normal de intercambio humano es de 1/100ª de segundo, aproximadamente. Por ejemplo, le doy el caramelo y su primera reacción a esa sustancia se produce en 1/100ª de segundo. Volt, con su sonda de puntos, Volt hubiese cogido el caramelo
y no hubiese medido la reactancia. Volt se hubiese limitado a medir la reactancia residual o la reactancia resonante, porque se sigue resonando ante algo, pero yo lo que quería medir eran estos elementos y la velocidad del cuerpo. Deberíamos señalar que esta velocidad de una centésima de segundo es la reacción ante algún elemento del mundo externo. Podemos reaccionar ante nuestros propios pensamientos, es decir, ante nuestro mundo interno, de forma mucho más rápida. Lo que yo he explicado ahora es una reacción externa, pero el cambio, el campo que está a nuestro alrededor está formado por 220 billones de células, trillones de células. Y lo que quiero decir es que si cogemos un imán que tiene un campo, y otro imán que tiene otro campo magnético, los podemos acercar, ponemos a los dos imanes y a su vez, una vez juntos, producirán un solo campo magnético y no será 2 veces mayor ese campo magnético. Se produce un solo campo y no hay manera de decir cuál es el campo de cada imán, porque ambos imanes están juntos y se convierten en un solo campo magnético y no 2. Los imanes tienen su carga y son 2 cosas diferentes, pero al juntarse forman una sola cosa. Es decir, también que el cuerpo humano es un conglomerado de todas estas cosas. Y cómo reaccionamos ante nuestro entorno externo, eso es de lo que hablaremos, y es de una centésima de segundo esa velocidad. También descubrimos, a través de la primera máquina que construí hace unos 20 años, hasta entonces no calibraba, yo medía a todo el mundo a esa velocidad de una centésima de segundo. Yo no calibraba la reacción del cuerpo y al no hacerlo, había algunos pacientes que reaccionaban más despacio. Eso lo descubrí cuando me invitaron a visitar un hospital en Canadá y me llevaron a la clínica o a la unidad de metadona, de morfina también. Y observamos ahí que algunas drogas, incluida el opio, muy utilizada, frenaba la reacción del cuerpo humano. La reacción era más lenta. Esas personas reaccionaban de forma más lenta. Con lo cual tuve que desarrollar un proceso para calibrar. En 1985 apareció la primera máquina computerizada que medía los voltios y la resistencia a cada centésima de segundo. Medía 10 variables cada segundo. 10 variables por segundo. Y ese fue el primer aparato que apareció. Y eso lo llamaba el EPFX. Esa fue la máquina. Y la registré, la puse bajo la patente de la FDA en el 89. Fue registrada por esa empresa. Y el EDFX fue un aparato que medía o diagnosticaba la carga eléctrica del cuerpo, la electricidad del cuerpo. Yo podía medir la electricidad del cuerpo y cómo reaccionaba cada persona a muchísimos elementos externos, a cientos. En 1990 desarrollé un mecanismo de terapia, un sistema nuevo, un aparato para medir también la electricidad del cuerpo, algo así como el BICOM,
el aparato de biorresonancia estaba más bien se parecía a este tipo de aparato. Y si observamos un problema eléctrico en el cuerpo, lo podíamos arreglar eléctricamente también. Si hubiésemos descubierto que en el interior del cerebro había esos picos de epilepsia, el ordenador podía detectarlos y realizar una onda inversa a esos picos para estabilizar el cerebro. Había 35 algoritmos matemáticos diferentes que aplicábamos a esa medición del cerebro. Y si observábamos cualquier aberrancia, cualquier anormalidad, la podíamos corregir. En 1991, en América, le dije a la FDA que uniría esos dos aparatos creados hasta el momento. Es decir, que iba a unir un aparato de diagnóstico y un aparato de detección juntos y conectados a un ordenador. Y si había algún problema, podía resolverlo. Pero el FDA en Estados Unidos dijo, no, eso no se puede hacer. Y yo les pregunté, ¿y por qué? Y ellos me dijeron que no tenían por qué dar una respuesta a esa pregunta. En el 92 fui a Budapest. Me invitaron a ir a Kio a una conferencia sobre estudios acerca de cáncer, sobre investigación acerca del cáncer en Kio. Y tuve la oportunidad de hablar con alguien en Budapest, con alguien perteneciente a la agencia regulatoria en Hungría, y yo le expliqué lo que estaba haciendo, lo que pretendía hacer con mis aparatos de diagnóstico y de detección. Y esta persona me respondió que era una maravillosa idea. Y le dije, sí, podemos detectar la electricidad del cuerpo y corregirla. Y él me dijo, qué buena idea. Es decir, que podríamos corregir o curar cosas como el Alzheimer, la depresión y una gran cantidad de otras enfermedades. Y hoy en día los húngaros tienen que gastar tantísimo dinero en fármacos y en medicación, y eso nos permitiría reducir los costes o los gastos en fármacos, con lo cual es una gran idea. Así que pude registrar mi máquina en Hungría. Esa máquina era el QXCI. Y con el QXCI puedo disponer de un sistema que mide 55 medidas eléctricas diferentes cada milésima de segundo esta vez. Así que pude demostrar la tecnología. Registramos ese aparato en Europa. Lo registramos con la EEC. Y después lo registramos también en Estados Unidos. Este aparato está activado por una interfaz paralela. Necesitamos disponer de un ordenador si queremos medir algo cada milésima de segundo. Es necesario un ordenador para hacer estos cálculos tan rápidos, con lo cual el ordenador es realmente la respuesta adecuada. Así que me puse a trabajar en un software, en un programa, y luego me dijeron que Bill Gates y otra gente había decidido hacerlo de otra manera. Con lo cual dijeron que vamos a utilizar un puerto paralelo que sea más universal que el USB, y empezamos a trabajar en un sistema. Y estuve aquí en España, en Barcelona, sí, ¿verdad? Fue hace un par de años, en Barcelona. Y uno de los problemas en Barcelona fue que, dado que el QXCI, que hoy en día ya es el aparato antiguo, porque hoy en día ya existe el SCIO, el SCIO,
Así que la caja de la box del Skio estará aquí hoy. Bien, como sea, esa es la caja, la que tenemos aquí es la caja del QXCI, pero la capacidad de operación procede del ordenador, del CPU del ordenador. El procesador central del ordenador proporciona los impulsos necesarios para el paciente y cuenta los impulsos que llegan. El ordenador es un generador de frecuencia, entonces, y un contador de frecuencia. Ese es el filtro que mide varias cosas y mide los señales compatibles entre el cuerpo humano y el ordenador. En Barcelona me di cuenta de que había muchos chips, muchos temporizadores que dictan estas medidas y estas reacciones. Así que pensé que habría que utilizar un puerto USB y no un puerto paralelo. Lo que decidimos hacer entonces, y eso ocurrió en el 99, decidimos trabajar en el Skio, SCIO. Skio. El aparato Skio iba a hacer varias cosas. Por ejemplo, ¿qué ocurriría si introduzco un ordenador dentro de la caja del box? Ese sería entonces el generador y el contador de frecuencia, con lo cual todas las cajas serían la misma. Eso es lo que hicimos. Ese fue el cambio número 1, el introducir un CPU, un ordenador dentro de la caja, y ese ordenador envía información al paciente. Después descubrimos que podíamos incrementar la cantidad de datos y incrementarla hasta 110 datos cada 2 milésimas de segundo, lo cual significa un incremento del 400% en el número de datos. Eso es como ver una televisión normal, una televisión a alta resolución. Es decir, que hay más datos, hay más resolución, hay más imagen, hay más datos. Aunque doblemos el número de datos, eso no significa que nos guste más la película que miramos, ¿no es así? Aunque tengamos más datos. Pero el Skio lo hemos hecho para obtener más datos. Es decir, hemos introducido un CPU. Dado que el ordenador antiguo enviaba datos y enviaba pulsos de la computadora, impulsos, es decir, había un on-off constante, fue difícil para nosotros cambiar las formas de las ondas. Para hacer ondas de señal y para hacer ondas más suaves, menos puntiagudas, para hacerlo así, vimos, menos sinusoides, vimos que podíamos utilizar el Skio. Eso nos ayudaría a la terapia, nos ayudaría a conseguir diferentes formas de ondas. Lo patentamos en el 2001, y hoy en día ya estamos en 2004 y por fin disponemos del software del programa en español. Así que os he dado unas pinceladas sobre la historia, sobre lo que hemos hecho hasta ahora y lo que tenemos hoy. ¿Hay preguntas? ¿Tienen ustedes alguna pregunta? ¿No? Muy bien. Somebody has to help me. Y que alguien me ayude, por favor. Si me pueden conseguir el pinganillo, como decían. But he's going to need a microphone. You have... Pero él va a necesitar un micrófono. La persona que quiera plantear preguntas, que utilice el micrófono. Microphone to him. Sí, el micrófono para este señor. That's okay. Question?
Quería preguntarle lo siguiente. Cuando habla de las mediciones, tanto en voltios como resistencia, como amperios, ¿se refiere a la célula como individualidad, a órganos en su conjunto o al cuerpo como unidad? ¿Qué es lo que se está midiendo? Help me. What's the question? Un momentito, es que tenemos que darle a Bill algo para que él escuche la traducción. Some organs for the full body. Okay, we measure the full body. Okay. ¿Han oído ustedes la traducción al inglés? Yes? Hello? ¿Ok? I don't hear anything. I hear myself talking. You hear the translation or not? Cool. 6. Turn it on. Hello, hello? Hello? I don't hear anything. ¿Ya? Hello? ¿Sí? I got something. Yeah. Yes. ¿Ya? Question? ¿Ahora? Barely. I can barely hear you. How do I turn the volume up? Oh, I got it. Okay. Sí, pero tengo que hablar. I hear you now, yes. ¿Ya? ¿Ok? We have the human body. Bien, tenemos el cuerpo humano y queremos medir los meridianos de acupuntura. Creemos que, tal como Bolt descubrió, se pueden medir los voltios en los meridianos de acupuntura. Él iba a tener una medición esto es lo que hizo Bolt, tener una medición de los meridianos. Los coreanos, la sociedad coreana, vio que las reacciones más sensibles eléctricamente se producían alrededor de la muñeca o del tobillo, donde estaban esos meridianos, y vieron que se podía medir esos puntos y en lugar de hacer puntos individuales para los dedos, se podía actuar de forma distinta. Así, por ese motivo, utilicé yo un arnés, una correa, para medir los cambios que ocurrían alrededor de la muñeca y por debajo de la muñeca. También disponemos de un arnés en la cabeza con diferentes electrodos y podemos medir el potencial eléctrico entre todas estas zonas. Así que vamos a medir 110 mediciones eléctricas cada 2 milésimas de segundo. Estas mediciones eléctricas se deben efectuar del cuerpo en su conjunto. Luego, tomamos los datos, los introducimos y analizamos cuál es la reacción al voltaje, al amperaje, dónde se produce el cambio y cuál es la reacción ante la resistencia. Es decir, que vamos a obtener una grandísima cantidad de datos y vamos a utilizar el ordenador para medirlos, analizar estos datos. No puedo medir una única célula. Incluso si mido una única célula, no será la reflexión de lo que ocurre alrededor de esta célula. Por lo tanto, voy a hacer mediciones globales del cuerpo humano y los cambios eléctricos que ocurren. Mi primer aparato
se basaba en 10 mediciones a cada centésima de segundo. Hoy en día la tecnología de la cual disponemos nos permite hacer 110 mediciones cada 2 milésimas de segundo. ¿Eso responde a su pregunta? Yeah. More questions? ¿Una pregunta más? Voy a preguntar qué banda de frecuencia estamos midiendo. La banda de frecuencia que se está midiendo para poder tomar las mediciones del cuerpo y qué banda de frecuencia se está aplicando también al cuerpo para su tratamiento. Yes. I didn't understand the question. ¿Ha entendido la pregunta? ¿Puede repetirla? Se está tomando mediciones de unas ondas sinusoidales. ¿Qué frecuencia tienen estas ondas? Y las ondas que se aplican al cuerpo para corregirlas tienen también otra frecuencia Of diferente. course. Yeah. What a frequency is. Bien. ¿La frecuencia qué es? La frecuencia es un cambio en el amperaje y el voltaje. Una frecuencia no es un cambio en la resistencia. La máquina de Volt era incapaz de medir las frecuencias. La resistencia de un resistor, si nos fijamos en un ordenador, la resistencia dentro de un ordenador no se modificará, no cambiará. Si medimos la resistencia, no podemos medir la frecuencia. ¿Por qué? La frecuencia es un cambio en el voltaje y el amperaje. Así que seremos capaces de medir frecuencias, vamos a enviar frecuencias dentro del cuerpo y vamos a contar las frecuencias que salen. En el test de acupuntura, yo pude medir a cientos, casi miles de pacientes. Pude medir las bandas de frecuencia de los diferentes meridianos, de los diferentes puntos de meridianos. Las bandas de frecuencia más largas no se trata de una única frecuencia. Es más bien una banda de frecuencia. Es un grupo de frecuencias con una forma especial de onda larga. Y si vemos esa frecuencia de longitud 1, por ejemplo, ese zumo de naranja, voy a dar la frecuencia de esto al paciente y si la longitud 1 es buena, la energía volverá intacta y resonará en el long 1 y volverá porque no necesitará esa energía. Pero si necesita usted la energía, se tomará un sorbo de esta bebida. Y si no, volverá. O quizás se lo beba todo. Quizá necesita toda esa energía. Así que pude hacer un test de acupuntura que me permitió saber las formas de energía de los puntos de acupuntura. Pude dárselas al paciente, calcular cuánto de todo esto vuelve a la computadora o resuena. Y el ordenador se acuerda de cuáles eran los puntos que no se pudo corregir. Y entonces, a partir de ahí, podemos darles más energía. Es decir, que en lugar de perder tiempo y hacer que la computadora produzca energía que no se necesita, podemos acelerar el proceso si la computadora es capaz de leer realmente lo que le interesa corregir y hacer resonar hacia lo que le interesa corregir. Tal como demostraremos, un test total de acupuntura, vamos a hacer un test total de acupuntura con todos los puntos de acupuntura, vamos a estabilizarlos todo y todo esto lo haremos en 10 minutos. ¿Alguna otra pregunta? Another question here. I'm doing something wrong. Getting feedback, resonance here. What's the difference between ¿Cuál es la diferencia
no oímos la terapia Mora, la terapia Mora y su máquina. La terapia Mora y su máquina. La terapia Mora envía energía al cuerpo. La máquina Mora envía energía al cuerpo y la energía vuelve como un bucle de retroalimentación, un bucle de feedback. Y hay filtros Mora orgánicos. Pero no hay ningún ordenador dentro de la caja de Mora que estabilice esta energía. En cambio, en nuestra caja, en nuestro box, vamos a permitir que la máquina ayude al cuerpo a tratarse a sí mismo. Así que básicamente lo que tenemos es una forma más sofisticada de la máquina Mora. Con el ordenador ahora podremos reconocer cuáles son los campos energéticos deficientes, cuáles son excesivos y los podremos estabilizar todos. ¿Eso responde a su pregunta? Mi pregunta es si es posible o cómo es posible medir y tratar de forma vitro o subspace. Been all inside the system of electronics. Todo lo que he hecho ahora sobre el subespacio virtual. Sí, a mí me fascinaba la idea del radionics. Es decir, ser capaz de tratar a alguien a distancia. Tratar a alguien que se encontrase en Pakistán, por ejemplo. O tratar a alguien que se encontrase en la habitación de al lado. Pero ¿cuál es el ingrediente que necesita un científico para hacerlo? Hace años en Estados Unidos había un show, un programa que se llamaba Nova, y en ese programa analizaban fenómenos psíquicos. Cuando los analizaban, hacían todos estos test, hacían un montón de pruebas, y había un test que no podían dejar de lado. Y este es el test del cual voy a hablar. Utiliza uranio y tenemos un contador Geiger que medirá las reacciones. Y el medidor Geiger medirá los de gigas, Este medidor de gigas está conectado a un reloj. Si el clic, si hay una onda que va ahí en un segundo, que golpea eso en un segundo, la manecilla del reloj no hace nada. Y si sucede en menos de un segundo, la manecilla del reloj avanza un espacio en dirección de las agujas del reloj y si pasa un segundo avanza, es la manecilla que se mueve de esta forma que les indico. Y permitirá ajustar la distancia entre el uranio More y el contador, y la probabilidad es de un segundo. En la física cuántica, en el campo de la física cuántica, hemos comenzado a observar que cuando medimos las cosas cada vez más pequeñas, vemos que hay dinámicas de Newtonio, físicas de Newtonio que ya no sirven, que ya no se aplican. La física cuántica describe mejor el marco básico, el marco de referencia de lo que estamos observando. Las físicas de Newton se basan en la dinámica que existe en el mundo a un nivel macro, pero no a un nivel micro. Y este experimento
surgió, lo pusieron en marcha y dejaron que el reloj avanzara durante meses. Y después trajeron a alguien, trajeron a una persona feliz, y le dijeron a la persona, con su mente, por favor, haga girar las manecillas del reloj. Haga girar las manecillas del reloj en el sentido de giro de las manecillas del reloj. Y la diferencia entre el reloj es sorprendente porque cada persona, cada ser humano tiene un efecto en ese reloj. Un 60% de las personas hicieron girar el reloj en sentido de las agujas de forma estadística y otros lo hicieron girar más. Y un 40% de las personas, cuanto más lo intentaban, más giraba el reloj. Este estudio se hizo en 7 universidades diferentes, como por ejemplo la Universidad de Brown, Columbia, y Purdue, y este experimento se hizo en los departamentos de ingeniería mecánica. Fue fascinante. Y observaron que ese 40% eran más bien mujeres mediterráneas, o si no, con antepasados mediterráneos. Es decir, que mayoritariamente mujeres y además mediterráneas. En las prácticas que realicé cuando estudiaba psicología en Ohio, me di cuenta de que había muchas mujeres mediterráneas que, tal como yo las describía, eran mujeres muy inquietas, se preocupaban por todo el rato estaban preocupadas. Y yo les decía, ¿y por qué? ¿De qué os preocupáis tanto? Y ellas nos dijeron, al preocuparme por las cosas, parece que evito que ocurran. Ahora les hablaré de los años 50. Y vamos a ver ahora un punto de la tele. Enviamos un haz de electrones y ese haz de electrones hará que brille ese punto. Si el electrón no llega a su diana, no conseguiremos que brille. Lo que queremos es que el electrón llegue a su objetivo y así haga brillar ese punto. Y vamos a medir la distancia de ese haz. Los físicos cuánticos, bueno, el más importante de ellos es Heisenberg, ha mostrado que hay una indeterminancia que existe en cualquier tipo de elemento, electrón, fotón, cada cosa, cada elemento que existe en todo el universo tiene una indeterminancia y no se puede saber. No podemos saber dónde está el electrón en este caso. Es que no lo podemos saber dónde está el electrón. Eso es lo que nos muestra la física cuántica. Y si tuviésemos que disminuir, ir reduciendo poco a poco el punto de la tele, esa televisión la podríamos aplicar a la física newtoniana, pero tendríamos una televisión tan pequeña que el punto sería así de grande y no podríamos hacerlo con la física newtoniana. Entonces, los científicos nos han mostrado que si hacemos el mismo experimento pero con 2 puntos, el punto A y el punto B, cuando hacemos esto sabiendo la indeterminancia del electrón, cuando hacemos esto, si ponemos en marcha el experimento, si pensamos en nuestra mente que el electrón debería moverse del punto A, casi todos los electrones lo hacen. Y si montamos el experimento de tal forma que vayan al punto B, la mayoría de electrones lo harán. Pero ¿qué ocurre con la ciencia, con la física? La física se sorprendió, se quedó asombrada de saber
que había un efecto de observación, un proceso de la mente humana. La mente humana era capaz de influir en el resultado. Y eso fue asombroso, fue una revelación. Cómo monto el experimento y hago que influya la mentalidad, la mente, en el resultado. Mi anticipación influye en los resultados. Los doctores, los médicos han descubierto cosas similares. Por ejemplo, han visto que utilizando placebos de píldoras de azúcar, los placebos eran mucho mejores, mucho más eficaces que muchos fármacos en el mercado. En los años 60 comenzaron a descubrir que había utilizando estos placebos no habría resultados al 100%, pero sí habría resultados. Es decir, que la conclusión es que la mente afecta a las cosas. Afecta a las cosas a nivel cuántico y eso también lo vemos en el experimento anterior del reloj. Y si fuésemos capaces de construir una máquina que utilice estos resultados cuánticos, estas bases cuánticas, y permita que la máquina interfiera en el cuerpo humano a un nivel subespacial, y también a su vez hacer un tipo de terapia de oración, porque yo creo que la terapia de oración influye. Se han realizado estudios. Los pacientes que oran obtienen mejores resultados que los que no lo hacen. La oración funciona. Aunque lo sepan o no lo sepan los pacientes, la oración funciona. Pero hay un efecto, la mente produce un efecto. La medicina, la física, la ciencia deja de lado todas estas cosas, no se interesa por ellos. No quieren hablar de la mente, no quieren hablar de todos estos temas. Bueno, yo digo, la mente puede cambiar los resultados y ellos dicen, bueno, ¿y qué? No. Pero yo concibo todo esto. Por eso he decidido, después de construir esas partes eléctricas, algunos de mis amigos lo saben, lo hice en 1996, cuando me basé en este enfoque subespacial y dije, bueno, ¿puedo hacer esto? Y me dijeron, sí, claro. Matemáticamente es posible, sí. Así que diseñé el primer sistema y me empezaron a llamar con resultados increíbles. Y esta es la historia del subespacio. ¿Hay más preguntas? I put you all asleep by that one? ¿Os estáis durmiendo todos? Way in the back. Got a question way in the back. ¿Hay alguna pregunta en el fondo de la sala? Por favor, pasen el micro allí. Where's the microphone go? ¿Dónde está el micro? ¿Cuál es la posición actual de la FDA? Excuse me. Perdón. ¿Cuál es la posición actual de la FDA? Okay. Question was about the FDA. Sí, la pregunta, la FDA. Esa es la Administración de Alimentos y Fármacos, Food and Drug Administration, en Estados Unidos. La FDA, sí, me pueden oír, sí. La FDA fue desarrollada por un homeópata hace aproximadamente 80 o 90 años. El doctor Clayton, homeópata, que desarrolló esta FDA para proteger la homeopatía. La homeopatía que podía funcionar con muchos pacientes. Él sentía que las fábricas o las empresas productoras de fármacos iban a destruirlo todo y él pensó que creando esta FDA se podría mejorar, se podría crear una legislación para regular todo esto. Pero él murió 3 meses después de la creación de la FDA y dice que murió de demasiado trabajo. Cuando empezó la FDA, Rockefeller descubrió que podía sacar mucho dinero por la fabricación de sustancias sintéticas. Rockefeller trataba de controlar el mundo a su manera. Era un tipo muy listo.
Rockefeller fue una persona poderosísima y vio que el mundo no solo podía, que él no podía, no solo iba a fabricar coches o a tener poder sobre la industria de los coches, sino también sobre el petróleo y todas las demás. Rockefeller era una persona muy lista y así basó su dinero y así llevó su vida. En el mundo de los negocios se convirtió en alguien tan poderoso que en cierto momento tenía más dinero que el propio gobierno de Estados Unidos. Y debido a Rockefeller, el gobierno de Estados Unidos tuvo que organizar, crear leyes sobre los trusts y los monopolios para regular la situación. Debido a Rockefeller. Rockefeller por sí mismo jamás tomó un fármaco sintético. A él lo trataban los homeópatas, los osteópatas, y solo creía él en los componentes naturales. Él no tomó nunca medicinas. Pero gracias a su trabajo, el FDA se convirtió en un complejo sistema de control de alimentos, fármacos, cosméticos. En el 76 tuvimos una legislación para controlar todos estos aparatos. La FDA controla todos estos aparatos. Es decir, que cada aparato tiene que disponer de una patente que autoriza el FDA. Y es un proceso clave. Yo tuve que sacar mi nombre de la aplicación porque la FDA me odia. Es una historia muy larga. ¿Eso responde a su pregunta? El estatus de la FDA hoy en día es el de una institución necesaria para el gobierno que controla cómo se procesa cualquier tipo de fármaco, alimento, cualquier medicina, cualquier cosmético. ¿Eso responde a su pregunta? Muy bien. Next question. ¿Preguntas? Hola, dos preguntas. Hasta Two good questions. Muy bien, dos buenas preguntas. La número 1. La cura procede del interior del cuerpo. Nuestra idea es tratar de estimular el cuerpo para que sea capaz de curarse. No podemos curar una pierna rota. La pierna deberá curarse por sí sola, pero podemos ayudar a ponerla en una buena posición. Debemos maximizar todo esto. Así que básicamente la cura del cuerpo humano se basa en el ejercicio, pero también existe la supresión y la obstrucción a la cura. Es decir, cuando impedimos que el cuerpo se cure. Una de las cosas que suprime o obstruye la cura, se dijo que lo primero que obstruía y suprimía la cura o la fuerza curativa del cuerpo son los fármacos alopáticos. Tenemos cortisona, por ejemplo, cortisona fabricada. Tenemos nuestra propia cortisona fabricada por nuestra propia adrenalina. Si tomamos cortisona, o sprays o pastillas, nuestro propio fabricante interior de cortisona va a ir menguando. La cortisona cambiará o modificará el ADN de las células, altera el ADN y entonces esas células no pueden. La cortisona es un fármaco que altera el ADN. Altera entonces las células y ya no son capaces de fabricar su propia cortisona. Nuestro cuerpo produce su propio ácido estomacal. Si introducimos un ácido estomacal suplementario, estaremos menguando nuestra cantidad de ácido estomacal fabricada por nosotros. Si tomamos demasiado, podemos generar un problema.
Y otras cosas que suprimen la fuerza curativa son el tabaco, el alcohol, la cirugía, por ejemplo, el extraer el apéndice o las amígdalas. Todo esto son órganos necesarios y si los extraemos estamos obstruyendo y suprimiendo la fuerza curativa del cuerpo. Por ejemplo, ¿qué ocurre con los empastes o con las coronas de metal? El metal no es un elemento que tenga que ir en nuestra boca. Si lo introducimos, estamos obstruyendo la fuerza curativa de la boca. Yo hablo también de la medicina comportamental, que nos da ese índice de SOC, supresión y obstrucción de la fuerza curativa. Hay poco que la medicina natural puede hacer por ello. La mayoría de mis pacientes a veces están a un nivel de 300 sobre ese índice que he creado yo, que sirve para saber hasta qué punto han suprimido y obstruido su fuerza curativa. En cuanto a la segunda pregunta, en cualquier elemento, el aparato, la máquina Skio QXCI estimulará el cuerpo para que el cuerpo haga lo que sea. Por ejemplo, podemos utilizar una forma de onda que estimulará la adrenalina. Si el paciente utiliza el Skio demasiado, por ejemplo, cada día, la habilidad del propio paciente para fabricar la adrenalina puede caer en picado. Pero lo que deseamos es que el paciente se cure para que su propio cuerpo pueda curarlo. Y ahí es cuando llegamos a la necesidad de la SCO, pero no para una dependencia. Esa era una muy buena pregunta. No queremos crear un sistema que cree dependencia del paciente. Yo tenía una paciente que vino y fumaba, tenía una sensación al haber fumado. Yo la ponía bajo trance una vez por semana. Ella estaba en un estado de trance y al cabo de un mes me dijo que quería venir a la sesión 2 veces por semana y luego 3. Ella quería dejar de fumar, pero crear una dependencia por la máquina. Así que yo le dije, no, te estás volviendo dependiente a la máquina. Ese no es el proceso que buscamos. Ese no es el proceso curativo que buscamos. ¿Otras preguntas? Question. Over here. Got a question back there? ¿Más preguntas? ¿Ahí al fondo? Sí, ella tiene una pregunta. Sí, el biofeedback, neurofeedback y biofeedback, ¿es lo mismo? ¿Sabe algo de eso? ¿Es algo de kinesiología? ¿Sí? Sí, eso existe en diferentes formas. No sé si es un proceso, no conozco bien ese proceso, pero la electricidad del cuerpo es cada vez algo más popular. Pero no sé suficiente sobre la materia para responderle. Wait a minute. Como ¿está clara la pregunta? Now, in the Nelson method of medicine, En el método Nelson de medicina, eso es lo que enseño a mis estudiantes e intento que apliquen. Eso es una filosofía. No voy a hablaros de la máquina, sino de una filosofía. En primer lugar, hablemos y reduzcamos las causas de enfermedad. El estrés, la falta de concienciación, de sensibilización, de educación, la herencia.
los factores hereditarios, los factores mentales, el ansia, la angustia, la rabia, el temor, las alergias, la toxicidad. Vivimos en un mundo muy tóxico. Los traumas, los patógenos, la deficiencia o el exceso de nutrientes. Podemos enfermar debido a una falta de nutrientes o a un exceso de nutrientes. Perverse energy. La energía perversa. Los acupunturistas llaman a la energía perversa del calor, procede del calor, de la sequedad, del frío, de los microondas, de los teléfonos móviles, todas esas inventos. Y eso son causas de enfermedad y queremos reducirlas. Son como radios en una rueda. Todo esto son radios en una rueda y si quitamos uno, vemos que no estamos reparando la rueda. Lo que deseamos hacer es tratar el órgano de destrucción, el agente de destrucción. Pero a mí en la Facultad de Medicina nunca me dijeron nada de cómo quitar, cómo reparar el neumático quitándole los clavos. Nos explicaban otras cosas, nos explicaban cómo administrar drogas, no nos hablaban de cómo tratar a los pacientes, no nos hablaban de cómo asegurar la salud, nos hablaban de cómo controlar los síntomas. Y nosotros queremos tratar las causas de destrucción, los órganos de destrucción, y queremos ayudar a reparar esa rueda que no funciona. Queremos desbloquear los bloqueos que existen. Los bloqueos de flujos. La salud son flujos que fluyen bien. El oxígeno que fluye en la sangre, que luego fluye psicológicamente, espiritualmente. Hay millones de flujos en el cuerpo humano y lo que tenemos es un conglomerado. La vida, el metabolismo, todo eso es un conglomerado. Tenemos que reconocer la necesidad de segregar todo lo que necesitamos para nutrirnos. Necesitamos esos flujos. Y cuando hay un bloqueo en esos flujos, tenemos disfunciones, tenemos estados anormales. El bloqueo de los flujos. La acupuntura es una medicina de flujos. Hay flujos que corren en nuestros meridianos y se trata de ver si están bloqueados o si tienen demasiada o demasiado poca energía. Y lo mismo ocurre con la quiropráctica. Es otra forma de medicina de flujos. ¿Cómo conseguir que esos flujos fluyan correctamente? Los flujos se pueden tratar de forma muy buena si somos capaces de medirlos, por ejemplo, con la acupuntura o con otros procesos. Queremos desbloquear los bloqueos que existen a estos flujos. Así que deseamos tratar los síntomas, pero deseamos tratar los síntomas de forma natural. Queremos tratar los síntomas de forma natural. No queremos hacerlo mediante drogas sintéticas. Vamos a utilizar métodos homeopáticos, hierbas, lo que sea, pero cualquier modalidad natural que ayude a acabar con los síntomas de una patología. Pero ese no es el objetivo final de mi filosofía o de mi práctica. Lo último que quiero hacer, lo final, es tratar el aspecto metabólico, el aspecto constitucional. Quiero tratar con las células del cuerpo, quiero reconocer
que hay personas que serán más propensas a ser más corpulentas, otras que no, unas que pesarán 100 kilos, otras 50, lo que sea. Pero lo que hay que hacer es fijarse en el cuerpo, ver si, por ejemplo, hay factores hereditarios para que las cosas sucedan así. Esa es la medicina de Nelson y eso es lo que trato de infundir. También enseño cómo utilizar la máquina, etc. Okay. So far you have described the Hasta ahora ha descrito a los pacientes de forma muy pasiva sobre cuáles son las frecuencias, etcétera. Pero a mí me interesaría saber, cuando usted trabaja con los radiónicos o con el nivel radiónico, si hay algún requisito, cuál es el papel de la conciencia del paciente, si es que tiene algún papel. ¿El paciente tiene algún papel que desempeñar? ¿Su conciencia? Sí, la conciencia del paciente es algo primordial en su salud. Si alguien viene a verme y mi tío me dice, mi tío está en Paraguay y necesita curarse, pues tendré que hacer radiónicos con él. Pero lo ideal es trabajar con el paciente. Vamos a hacer algunas demostraciones para que tengan alguna idea más clara. Hasta ahora se ha basado en la teoría y me gustaría ver ahora cuál es el resultado. Pero cuando yo trato a un paciente me fijo en todos estos factores y quiero ver qué es lo que quiere el paciente que sea diferente. Hay muchos pacientes que la respuesta clásica es que si queremos que algo sea distinto, algo tiene que cambiar. Y a veces los pacientes dicen, ¿cambiar? ¿Pero por qué? ¿Tengo que dejar de fumar? Anda. Pero si el tabaco no me crea nada. Pues sí, está produciendo enfermedad. Así que hay que tratar de trabajar con la conciencia del paciente. Y yo estoy tratando de desarrollar el método radiónico que utilizo en casos de emergencia, de urgencia. Eso no es la práctica habitual. Hay doctores que sí que lo hacen, pero yo trato de desalentarles. Eso es algo en caso de urgencia. Eso es la medicina. Eso otro, los factores, y los radiónicos es otro método más, pero no es la medicina. Si no hay más preguntas, vamos a hacer una pausa y después podemos plantear más preguntas después de la pausa. Tomamos una pausa entonces y luego pasamos a la parte práctica. ¿O hay alguna pregunta? ¿Sí? ¿México? Sí, me acuerdo de usted. Sí, cuando se tiene un menú ahí de medicinas naturales, de medicina natural, se está checando la frecuencia, o los voltajes y los amperajes de tal hierba, por ejemplo, y lo que se trata es darle al paciente tales frecuencias para que en un momento dado el cuerpo esté en el rango de frecuencia que se considera como salud. O sea, el ser humano tiene un rango de frecuencias en la cual se considera como que está saludable o está enfermo. Okay. I think I get the question. That's it? Sí, creo que he entendido bien la pregunta. Bien, para que el cuerpo exista, bueno, hablaríamos de trillones de cosas y aún nos quedaríamos cortos. Pero hay un número absolutamente increíble de oscilaciones que deben ocurrir. Como seres vivos, tenemos que encontrar nuestros nutrientes y expulsar los tóxicos. Es decir, que necesitamos defecar, necesitamos orinar para eliminar estas cosas, esos tóxicos. Necesitamos excretar, nos repelen las toxinas y al mismo tiempo necesitamos introducir nutrientes. Ese es un proceso clave, pero también hay otros procesos, por ejemplo la sed, el hambre y otras cosas, pero hay un proceso energético que trata de equilibrarnos a nosotros mismos y eso supone miles y miles de frecuencias, porque para que haya vida tiene que haber oscilaciones.
por ejemplo, el pulso cardíaco, la respiración, hay miles de oscilaciones dentro de cada músculo. Todas estas cosas, si las analizamos a nivel de una célula, veremos que una célula tiene miles de oscilaciones eléctricas y de procesos eléctricos que han de ser medidos. Se necesita calcio y la energía del calcio procede de electrones y después se utiliza. Necesitamos electrones, necesitamos glucosa para nuestra energía. También hay electrones de calor dentro de la glucosa. Y estos electrones de calor representan una energía alta y necesitamos extraer esta energía de la glucosa. Todo esto se transforma en energía y todo esto se basa en una multitud de procesos. Y lo que yo descubrí es que cuando analizamos un componente, vamos a hacer un análisis. Aquí, por ejemplo, el zumo de naranja. Voy a hacer un análisis sencillo del zumo de naranja. Muy bien. Muy bueno. Me encanta. Mis receptores de forma han medido la forma. La forma se basa en 3 dimensiones. La forma ocurre en 3 dimensiones. Cuando estaba en el proyecto Apolo teníamos que comprender el proceso en 3 dimensiones. Teníamos que comprender el proceso en lo ancho, lo profundo y lo largo. No se puede reducir las cosas a una sola frecuencia. No podemos hablar del zumo de naranja en una sola frecuencia porque tiene miles de frecuencias que reflejan su forma. Y la forma se traduce en 3 dimensiones. Hay gente que dice que hay más dimensiones, pero el mínimo son 3. Por ejemplo, esa molécula de zumo de naranja, ese conglomerado, tiene una forma y activará los receptores de forma que yo tengo en mi cuerpo. Y cuando empezamos a trabajar con la homeopatía, vi que todo el mundo hablaba de la frecuencia en singular de un elemento. Y cuando empecé a fijarme en el aspecto voltométrico, en el estudio de la polografía, y fui a la Universidad de Las Vegas para empezar a estudiar polografía, que se conocía por aquel entonces como voltometría, me dijeron que había un campo de voltaje y amperaje que aguantaba esa forma, esa sustancia y le daba una forma. Todo se constituye de electrones, protones y estructuras eléctricas, etc. Y podemos medir esa polografía, la polografía de ese zumo de naranja o de una hormona o de lo que quieran ustedes. Y todo tendrá siempre 3 dimensiones. Así que yo comencé a medir esas 3 dimensiones en el proceso llamado QQC. Y ahora puedo medir la forma tridimensional de una sustancia homeopática, de una hierba, de una enzima, de una hormona, y vi que mucho de ese trabajo ya se había hecho, pero se había hecho bien poco en medicina natural. Había poca documentación polográfica en cuanto a medicina natural, en cuanto a hierbas, y por eso tuve que crear yo mismo un método para tratar todo esto. La energía del zumo de naranja es lo que llamo algo estático, porque está muerto. Tiene una fuerza de vida, pero una cosa para que esté viva debe ser capaz de metabolizarse. En cambio, y de reproducirse. En cambio, este zumo de naranja ni se metabolizará ni se reproducirá. Ese zumo de naranja va a tener un modelo, un patrón estático. En cambio, el ser humano no es un patrón estático. Si les mido a todos ustedes, veré que tienen todos ustedes un patrón reactivo, porque hay muchísimos procesos que están sucediendo ahora mismo en su cuerpo, muchos elementos que están siendo alertados y
quizás ahora tengan la sensación, se alerte la alarma de que hay que ir al lavabo, que hay que hacer la pausa, etc. Y todo son procesos que ocurren en el cuerpo. Si no beben agua, el proceso será tener sed. O quizás si ahora están en esta habitación encerrados, necesiten aire fresco. Hay muchísimas necesidades en el cuerpo que nos conducen, que nos hacen reaccionar ante nuestro entorno. Y cuando hablamos del reactor y de toda esta capacidad de reaccionar, eso es la biología y eso es lo que voy a utilizar. Yo utilizo los campos estáticos de muchísimas cosas, de hierbas, etc. y voy a ver cómo reacciona cada cual a todos estos. Y ese es el proceso de lo que Volt inició con una única medida eléctrica cada segundo o cada menos tiempo, y en cambio ahora medimos 110 variables cada 2 milésimas de segundo, porque nuestra tecnología ha mejorado. Hay gente que teme la tecnología o los avances tecnológicos, pero las mentes estrechas lo verán como una amenaza. En cambio, las mentes abiertas lo verán como una oportunidad. Ahora les propongo que tomemos una pausa y que reanudemos después la sesión. Muchas gracias.